Paulo Vilca, politólogo del Instituto de Estudios Peruanos, está con nosotros para analizar el nuevo gabinete y todo lo que ha pasado ayer, las idas y venidas con Hernando de Soto. Gracias, Pablo, por venir. Muchas gracias por la invitación, Juliana. Comparto plenamente la indignación que has manifestado durante todo este tiempo frente a este caso. Es que no se puede creer, realmente no se puede creer. Paulo, y tampoco se puede creer que tengamos este gabinete, que es, lo veo, más de lo mismo. No sé cuál es tu impresión. Bueno, de repente para empezar solo comentar algo que publicó un periodista reconocido en Arequipa, Jorge Turpo, en sus redes sociales, a raíz de la visita que ya está haciendo, entiendo, José María Balcázar junto a un grupo de ministros a esta ciudad para atender la emergencia, la tragedia que está ocurriendo en Arequipa hace varios días. Y Jorge Turpo decía, ¿no? Está llegando el presidente, pero mejor sería que venga César Acuña, ¿no? Porque este gabinete y este gobierno parecen ser de César Acuña, y eso es, creo, exactamente lo que percibe la mayoría de la ciudadanía y tal parece también la clase política, ¿no? Porque ya hemos escuchado a varios actores, Rafael Labancaro, Renovación Popular, inclusive algunos de Acción Popular, indicando de que no le van a dar la confianza a este gabinete, y bueno, y seguimos pues con esta no solo inestabilidad, yo diría, ¿no? Sino con este buen ejemplo de una forma de actuar a la que ya nos ha venido acostumbrado el Congreso, que es la prebenda, ¿no? Entonces se reparte, se distribuye, digamos, el manejo del Estado para beneficiar a unos cuantos. De acuerdo, pero el hecho de que José María Balcázar se haya convertido en presidente de la mesa directiva, sucesor de Gerí, y por lo tanto en el nuevo presidente interino, pero jefe de Estado, es porque obtuvo los 64 votos que, sumando a la izquierda, era imposible conseguir. Ahí están los votos de la derecha, Fuerza Popular, Renovación Popular, por lo menos 2, 3 pusieron sus votos ahí, lo mismo con APP. Lo de APP se evidencia de manera mucho más obscena, digamos, en la conformación del nuevo gabinete. Pero, claro, no vemos necesariamente a personajes con la camiseta de Fuerza Popular o de Renovación Popular allí, pese a que, de todas maneras, tiene que haber una especie de agradecimiento, de trueque, ¿no?, por haberles dado la posibilidad de llevar a Balcázar a la casa de Pizarro. Sí, pareciera que mientras Renovación Popular y Fuerza Popular han estado, digamos, confrontados, ¿no? Peleando y acusándose mutuamente, César Acuña, de manera silenciosa, ha estado avanzando en su agenda. Cosa que no es extraña, porque si algo hemos visto estos últimos años, Juliana, es que César Acuña ha pasado de dirigir un gobierno regional a tener el control sobre varios sectores del poder ejecutivo. De hecho, es una APP que ya no funciona solamente a partir de la libertad, sino que ahora tiene operadores, tiene actores políticos que tienen manejo público, presupuestario del gobierno, ¿no? Y creo que eso ocurrió, pero solo quería agregar un tema más, ¿no? Y es que es cierto que no solo gana César Acuña en esto, eso sería injusto decir que es solamente, digamos, de él la responsabilidad, sino también del Congreso en general. Balcázar, como ha trascendido, ha sido electo, ¿no?, porque ofreció de todo a todos. Es la manera en que se consiguen los votos en este Sí, claro, en este el negociado parlamento. previo, ¿no? Así Tras bambalinas. ¿no? Entonces, claro, lo que vemos es ahora la expresión, ¿no?, de ese intento de satisfacer a todos los que han votado por ahí. 6 ratificados de 18, Cancillería, Salud, Trabajo, Producción, Transportes y Vivienda. Y no estamos hablando de carteras menores. El Ministerio de Transportes es el que tiene la partida más amplia, más grande, ¿no? En relaciones exteriores que hayan dejado de canciller, bueno, me parece entendible, tomando en cuenta la importancia de mantener ciertos vínculos saludables a nivel diplomático, sobre todo por todo el chongo que hay ahora mismo entre Estados Unidos, China, que se pelean por el Perú y el dominio del poder sobre este país tercermundista con el que creen que pueden hacer lo que les da la gana. Pero ¿cómo ves a Denise Miralles, exministra de Economía, ahora en calidad de presidenta del Consejo de Ministros? Sí, bueno, creo de que, como lo anunciaba un pronunciamiento de Alianza para el Progreso, como tú lo has señalado bien, algunos ministerios, aquellos ministerios vinculados a los asuntos económicos y al manejo del presupuesto público. Salud se queda con ¿no? César Vázquez y nadie lo mueve ahí, está estancado. Bueno, ya no es César Vázquez, que ahora es candidato al Senado, ¿no? De acuerdo, pero hay, digamos, es apepista, sigue siendo un ministerio efectivamente, apepista. ¿no? Pero transportes, vivienda,
producción, ¿no? Relaciones exteriores que tú has mencionado bien, todos, digamos, mantienen la misma línea, lo cual deja sin argumento a aquellos que sostenían que un gobierno de José María Balcázar era de izquierda radical y que por tanto era, no sé, se venía un poco más la revolución en el Perú, ¿no? Entonces, no, nada de eso ha pasado. Lo que, digamos, ha continuado es, diría, digamos, un gobierno sujeto al mandato del Congreso. Este es un gobierno sin autonomía, sin ningún tipo de autonomía, como también lo fue el de José Gerí y como también lo fue el de Dina Boluarte. En ese sentido, yo diría que la situación no ha cambiado demasiado. ¿Eso podría explicar por qué Hernando de Soto al final fue bajado del coche a la mala? Yo diría de que no querían invitados externos en esta Nos fiesta. quedamos con la gentita que ya conocemos. Así es, ¿no? Entonces no hay necesidad, digamos, de incorporar a otro personaje y, por tanto, además tenemos solamente 5 meses para tratar de, digamos, mantener este statu quo, ¿no? Y creo que eso también explica, pero por otro lado también me parece que en el caso de Hernando de Soto, ¿no? Pese a toda su trayectoria, y al interés que él ha manifestado en sucesivas oportunidades de ocupar un cargo público en nuestro país, debe estar tan confundido de repente como lo que le pasó al embajador de Estados Unidos, ¿no? Que creyó que apoyando a José Gerí, el Congreso, digamos, iba a mantenerlo en el cargo. Yo creo que no logran entender cómo es que la dinámica política de decisiones en el actual Parlamento, que como vuelvo a decir, es prebendaria, ¿no? Sí, totalmente. Tengo que cumplir con la franja y con la mención. Sientes que ya no escuchas como antes. Atención, a veces te cuesta seguir, por ejemplo, las conversaciones. En Audifón puedes encontrar la solución con audífonos digitales personalizados, diseñados en 3D y con tecnología alemana que mejoran tu audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de sus 19 sedes en todo el Perú, cada uno de los pacientes recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agenda tu cita hoy por llamada o vía WhatsApp. Toda esta información aparece aquí abajito en pantalla. Seguimos aquí conversando con Paulo Vilca porque efectivamente yo me preguntaba anoche, ¿no? ¿Es lo que estamos viendo con este gabinete el voto a cambio de el favor que hizo este grupo llamado pacto, yo les digo secta, de la derecha para apoyar a Balcázar o la falta incluso de candidatos a asumir estos ministerios o, tercera opción, a ver, hagamos ahí un combinadito, los mezclamos, pasamos a este de aquí, a este lugar de allá, recogemos al viceministro para que pase a convertirse en ministro y mantenemos, digamos, el mar en la misma temperatura, porque ya llega julio y sabemos perfectamente que aquí el que corta el jamón es el Congreso de la República. Sí, yo creo que... ¿Cuál de las opciones? A veces. Sí, a mí me parece que en realidad hay un poco de todo. las tres, ¿no? Un combinado. Sí, pero, y digamos, claro, lo que se ha hecho además es un gabinete, y creo que también esto explica que no se invita a Hernando de Soto, ¿no? Finalmente, es que no tiene mayor peso político. Es decir, no hay ninguna personalidad, digamos, a excepción del canciller, tal vez, que tenga una trayectoria política previa o que pueda actuar de contrapeso frente a los otros actores que están, ¿no? Entonces, ese es un primer tema. Y lo segundo es que, digamos, lo que hemos visto durante todo este tiempo es que los ministros acaban siendo no responsables políticos, sectoriales de políticas públicas, sino básicamente una suerte de operadores y enlaces del gobierno con el Congreso. De acuerdo, ¿no? con Entonces, unas bisagras. Así es, ¿no? Que básicamente coordinan con los parlamentarios la ejecución, digamos, de políticas y de presupuesto. Y eso ha explicado, por ejemplo, de que pese a tener a ministros muy cuestionados, el Congreso no haya censurado o interpelado a casi ningún ministro, ¿no? ¿Crees que le dan el voto a este gabinete? A ver, no, yo creo que esto es lo que uno en principio diría, ¿no? Pero me parece de que ahora estamos en una lógica electoral y por tanto yo no descartaría, ¿no?, de que en el Congreso nuevamente, digamos, algunos grupos políticos como Renovación Popular, que ya ha anunciado, Acción Popular, que también se han mostrado más críticos con el afán de distinguirse o de distanciarse de algo que ha rechazado, bueno, no le demos el voto de confianza y hasta de repente censuramos a José María Balcázar. Entonces yo creo que estamos en un momento en el que por cálculo político, por cálculo electoral,
pero también, digamos, buscando garantizar un manejo hasta el 28, 27 de julio de este año, las bancadas en el Congreso están abiertas a cualquier decisión. ¿Quién ganó, quién perdió en caso de que estemos frente a perdedores y ganadores en esta época electoral, donde quienes ocupan los primeros lugares, según las encuestas, son Rafael López Aliaga, que casi duplica en porcentaje, aunque este sea mínimo 13-14%, a su principal contendora, que es Keiko Fujimori? Uno apostó por la censura de Gerí, la otra dijo que había que mantenerlo por una cuestión de estabilidad política y gobernabilidad. Sí, a ver, yo creo que en principio, digamos, lo que se ha puesto de evidencia es ya una lucha frontal entre estos dos grupos. Eso creo que no va a haber una tregua hasta el 12 de abril. Al 13 de abril, si uno de ellos pasa a segunda vuelta, vamos a ver a Rafael López Aliaga, a Keiko Fujimori, olvidándose de todo y apoyando, como ya ocurrió en otras ocasiones, ¿no? Claro. al que pase a la segunda vuelta. Pero en términos de victoria, yo diría que todavía está algo reñido, ¿no? Me parece que, pese a este intento de querer desprestigiar el uno al otro, la mayoría de la ciudadanía ahora se va dando cuenta de que en realidad eran simplemente fuegos artificiales, ¿no? Y de que ambos grupos representan más o menos lo mismo. Creo sí que quienes han perdido son grupos, digamos, como Acción Popular, ¿no? Especialmente. Somos Perú. Sin duda, los grupos minoritarios, pero esto se recompone fácilmente. Balcázar, más que presidente de la República, es un parlamentario, ¿no? Y por tanto, esto maneja la relación con el Congreso como tal. No es un presidente que sea autónomo, que tenga una agenda distinta, ¿no? Va a responder a lo que sus colegas de casi 5 años, ¿no? Con los que ya además se conoce muy bien, sabe qué quiere cada uno, ¿no? Entonces va a seguir en esa lógica. Yo creo que en realidad lo mejor que le ha pasado al Congreso en esta necesidad casi enfermiza que tiene de secuestrarlo todo es que Dina Boluarte no haya tenido a quien cederle el cargo cuando fue vacada. O sea, el hecho de que Pedro Castillo postulara en una lista con una sola vicepresidenta hizo que entrara Dina o entrara Dina. Pero cuando Dina se fue, ¿quién entraba? Le correspondía al presidente de la mesa directiva. Y desde allí el control ha sido muchísimo más notorio, muchísimo más evidente. Y ya ahora ni siquiera se bajan la falda, muestran el fustán sin roche, como decimos comúnmente, ¿no? Y leemos a Gerí, por ejemplo, como bueno, regresando a las redes sociales, diciendo que es prioritario asegurar el modelo económico, no hacer cambios bruscos, fortalecer nuestras relaciones internacionales, comerciales. O sea, ¿es un chiste esto? ¿Cómo lo tomas tú? ¿Qué está tratando de decir entre líneas? Bueno, en principio lo que tú acabas de señalar, estamos ante un sistema parlamentarizado, ¿no? En donde la designación del gobierno, la estabilidad del gobierno depende del Congreso. Y ahora, Juliana, ahora que vayamos a votar el 12 de abril, creo que hay que tener presente de que votamos por un presidente, seguramente, pero para que esté 1 o 2 años en el cargo. ¿Tú crees que eso se va a ¿no? mantener? Porque en realidad todo depende también de quiénes entren al Senado. Porque las leyes se crean, se aprueban, pero también pueden ser derogadas y pueden surgir nuevas iniciativas legislativas, ¿no? En reemplazo de. Pero los incentivos, digamos, son bastante grandes, ¿no? Y especialmente porque, digamos, las agrupaciones que están en competencia no es que se vean partidos institucionalizados, fuertes, con militantes, que responden a un liderazgo. Eso no lo hemos visto. Nosotros acabamos de hacer un trabajo en el IEP de sistematización, por ejemplo, hablamos de coherencia programática y trabajo previo de las planchas presidenciales, es decir, cuánto se parecen ideológicamente, programáticamente, en ideas, etcétera, el presidente y los vicepresidentes, pero a su vez, si tienen experiencia de trabajo previo, ¿no? Porque hemos visto en nuestro país de que el presidente y el vicepresidente a veces se conocen en la campaña electoral y luego son electos y acaban distanciados, y lo que hemos visto es que en principio, sí, se van pareciendo las ideas, ¿no? Pero son apenas 4 listas, ¿no? Fuerza Popular, Renovación Popular, el Partido de los Trabajadores y Emprendedores y el Frente de la Esperanza. Las únicas 4 listas de estos partidos en las que el presidente y los vicepresidentes se conocen de antes. Han trabajado juntos. O sea, son militantes, son personas que tienen una trayectoria partidaria. Han tenido el mismo partido, ¿no? Okay. Previa. Las otras 32...
son personas que se están conociendo. Claro, ¿cómo gobiernas con desconocidos? Así es. Cuando tiene que ser gente de confianza, ¿No? de Entonces, absoluta confianza. recién están generando confianza. Entonces, claro, lo que, digamos, es que lo que va a pasar, ¿no? Es que hay un presidente que empieza a desconfiar. Hemos visto luego vicepresidentes que empiezan a maniobrar con el Congreso. Sí. Pero no solo eso, sino que el sistema, digamos, incentiva, mejor dicho, abre la puerta a que aquel que votemos para senador o para diputado eventualmente pueda ser presidente de la República. Ah, no, sí, claro. ¿No? Con más Entonces, responsabilidad tenemos que ir el 12 a las urnas. efectivamente, ¿no? Porque probablemente por aquel a quien Sí, elijamos, de acuerdo. acabe de repente dirigiendo el país. De acuerdo, pero no puede ser posible si vamos a pretender realizar algún tipo de cambio a través de nuestro voto, que el poder absoluto políticamente lo tenga el Congreso de la República, hoy con 130 y a partir de julio con 60. En el Senado. Exacto, al punto que, claro, se puede disolver la Cámara de Diputados, porque como lo han establecido ellos, va a ser una mesita de partes, los secretarios de los senadores. Y la Cámara de Senadores nadie la puede tocar. O sea, sí pueden vacar presidentes, censurar ministros desde la Cámara de Diputados, pero a la de senadores nadie la mueve. Sí, y creo que eso explica el interés de algunos candidatos a la presidencia de tal vez no ganar la presidencia de la República, porque finalmente puede ser presidente 1 o 2 años, sino llegar al Senado. Es que yo ¿no? creo que también lo mismo, ¿no? Y lo hemos hablado aquí en Ar de Troya en reiteradas oportunidades. Hoy en día lo que estamos viendo es, sí, a los mismos candidatos que repiten una y otra vez el plato, Keiko Fujimori, cuarta postulación, Acuña, tercera, López Aliaga, segunda, pero pareciera que el interés, por lo menos, principal del 80% de los reincidentes o de aquellos que dicen, ok, sé que no voy a ganar, pero lo importante es superar el 5% de la valla electoral y meter a, por lo menos, 5 gatos al Congreso de la República, porque eso me garantiza poder. Así es. Eso me garantiza poder. Y qué miedo, porque en una democracia, en la peruana, existen 3 poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. El ejecutivo ha sido secuestrado por el legislativo y el judicial es el único que se mantiene, pero el Congreso haciéndole la guerra, metiéndole palo cada vez que puede a la presidenta, a la doctora Tello, y tratando también de hacer lo mismo que alcanzó con el Ministerio Público. Es una locura. Y con otras entidades como el Tribunal Y la Constitucional, Junta Nacional de la Justicia, Defensoría del y la Pueblo, etcétera, ¿no? Contraloría. Efectivamente, ¿no? Y creo de que, digamos, el sistema que se ha creado ahora, con este Senado todopoderoso, tiene por objetivo mantener ese statu quo, ¿no? En donde, digamos, hay un grupo de políticos que no solo tienen todo el poder, sino que pueden manejarlo con arbitrariedad. ¿Eso se puede cambiar? Sí, yo creo que si sale electa una persona en la presidencia que efectivamente va a buscar gobernar, el primer incentivo también va a ser buscar cambiar este modelo, Claro, ¿no? Porque si obvio. no va a quedar atrapado. Nos digamos, quedamos por el en lo Congreso. mismo. Así es. Y así vamos es. a seguir teniendo cada 10 años 8 presidentes. Es una locura. Sí, y yo imagino que alguien como Rafael López Aliaga, por un lado, o por otro lado, no sé, Alfonso López Chau, o cualquier otro, Johnny Lescano, etcétera, la primera medida que van a tener que hacer si son electos, algunos de los 36, para no mencionar ningún nombre más, es, oye, necesitamos cambiar esto, ¿no? Y eso, mucho me temo, va a llevar a un periodo de confrontación. Bueno, prefiero pasar por una guerra y conseguir una victoria a no entrar, digamos, al terreno de combate cuando eso, que podría dejar soldados caídos, por supuesto, al final va a beneficiar al Perú y nos va a permitir recuperar la estabilidad que se necesita en un Estado de Derecho. El Estado de Derecho hoy es una utopía en el Perú. Sí, sin duda, ¿no? Y creo que eso tenemos que ser conscientes todos los peruanos y peruanas. Este problema puede empezar a intentar solucionarse el 12 de abril y seguramente luego una segunda vuelta, pero no se va a arreglar tan fácil como con ir a votar, ¿no? Esto es un proceso mucho más largo, mucho más complejo. Seguro. Y en el que será necesario, digamos, seguir, ¿no? Tomando una posición muy clara para tratar de
generar institucionalidad, recobrar Estado de Derecho, que los políticos rindan cuentas, que asuman sus responsabilidades y que sean, digamos, sancionados cuando corresponde. Paulo, una pregunta, porque claro, lo que estamos viviendo ahorita en Arequipa, en Tumbes, Piura, es realmente triste. Sabemos que en estas épocas del año las quebradas se activan, hay huaicos, deslizamientos de piedra, lodo, daños a nivel inmobiliario, casas que quedan tan dañadas que son consideradas inhabitables, gente que pierde sus cultivos, sus animalitos, muertos, que es lo más triste. Y claro, nunca se toman las medidas preventivas sabiendo que la fecha ya llega. Nos preparamos más para someternos al marketing navideño del Día de la Madre que para este tipo de situaciones. Y en el nuevo gabinete, quienes resultan fundamentales para poder hacerle frente a esta situación de emergencia son los ministros básicamente de Defensa y del Interior. En Defensa tenemos a Luis Enrique Arroyo Sánchez y en el Interior Hugo Alberto Vegaso de Bedoya, que es un general en retiro que básicamente tiene las mismas características que el anterior. ¿Qué tanto pueden hacer estos dos nuevos personajes? Bueno, el nuevo ministro de Defensa viene de Defensa Civil, ¿no? Entonces se entiende, es un general retirado. Es un general retirado también. ¿No? Se entiende, digamos, que por lo menos ahí habría una señal, digamos, de buscar atender la emergencia, y yo espero que eso ocurra y no quede simplemente, digamos, en viajes para la foto, porque se requieren acciones muy concretas. En el caso del equipo en particular, no solamente no es que la gente o las autoridades no se han preparado para una emergencia, sino que vamos de años en lo que se han tomado decisiones muy cuestionables. En el caso de la torrentera El Chullo, que es la que se ha, digamos, por donde ha bajado el mayor huaico, afectando a un distrito mesocrático de Arequipa, ha habido invasiones de terrenos, crecimiento de urbanizaciones, ¿no? El cauce de la torrentera se ha, digamos, angostado de tal manera que ahora ha acabado inundado y perjudicando a cientos de familias. Entonces también hay responsabilidades. Sí, por supuesto. ¿No? De alcaldes, claro, ¿no? De funcionarios. Gobernadores regionales. Efectivamente. De acuerdo. ¿No? Y regresando al tema de la campaña y de lo que se nos viene, Paulo, claro, José Luna está subiendo en las encuestas, ¿no? Que es el candidato por Podemos, que además tiene investigaciones abiertas, fue el primero en presentar su documento para que no se investigue más a su agrupación política, luego que, fina cortesía de este Congreso de la República, se determinara que cualquier empresa puede ser, sí, cuestionada, investigada, procesada por organización criminal, pero no los partidos políticos. Y ahora, claro, propone que todos los candidatos se sometan a un examen psicológico. A ver, ¿es necesario? ¿Lo crees fundamental? ¿Crees que es una buena idea en todo caso? Mire, yo más que examen psicológico, yo diría que es importante que los candidatos transparenten, ¿no? No solamente sus trayectorias, que esas se pueden conocer, sacar por internet. ¿no? Sí, sino, digamos, yo diría cuáles son los círculos, los entornos que están detrás de cada uno de los candidatos. Ya sabemos que se vota por una persona, pero hay grupos que están detrás de esta, ¿no? Entonces, a mí me parece que lanzar ese tipo de propuestas en campaña en realidad solo busca llamar un poco la atención, dar un titular, etcétera, ¿no? Más oportuno me parecería que, por ejemplo, dijeran de dónde se obtienen los recursos con los que se están solventando la campaña, ¿no? Cómo se han designado a tales o cuales candidatos, y aquellos que tienen cuestionamiento que salgan a responderlos. A mí me parece que eso sería mucho más útil para la ciudadanía en unas circunstancias como estas. ¿Qué nos esperará, Paulo? Muchísimas gracias por haber venido. Ha sido un placer poder conversar contigo aquí en Arde Troya. Paulo Vilca, politólogo del Instituto de Estudios Peruanos. Gracias por venir